Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo el inmenso placer de compartir con José Ignacio Paliza, quien es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a hablar sobre muchos temas, sobre todo lo que acaba de ocurrir en las elecciones. Pero antes de saludarle, para mí inmenso placer tenerte de nuevo aquí, hermano. Un placer, Adolfo. Gracias por tenerme en Verdades al Aire y cumplir lo que fue una promesa de campaña, Así que una vez mismo. culminar el proceso estaría acompañándote. Y aquí es siempre grato. Bueno, para mí un placer también y reafirma tu vocación de hablar con la verdad. Mira, yo quisiera comenzar preguntándote, visto el caso, analizado los hechos, ya pasó todo, ¿cuál es el siguiente paso como partido? Bueno, nosotros tenemos un transcurrir en los próximos días que obliga, como es natural, a conversar y analizar el propio proceso. Tenemos que hacer las auditorías correspondientes para poder tener un mejor análisis, una mejor visión del proceso, tanto nuestras fortalezas como debilidades, y fundamentalmente hacer un poco detenernos en el tiempo y ver las debilidades como tal, y poder tener una mejor narrativa que nos permita ver ya con tranquilidad el porqué de los resultados, ¿verdad? En este caso para nosotros positivos, optimistas, pero que nos permita tener una mejor analítica del proceso. Positivo, pero llenaron las expectativas en números. Hemos instruido a los departamentos correspondientes del partido, al tiempo que hemos convocado una reunión de la dirección ejecutiva del partido, que es nuestro órgano superior orgánico de la organización del partido, para el próximo martes, de tal modo que podamos tener o comenzar a adentrarnos en el análisis de todos los elementos que compusieron el proceso electoral. Ustedes van a analizar la victoria. Claro. Te pongo un ejemplo. Hay 12 territorios en el país donde el presidente Abinader, la candidatura presidencial nuestra, no obtuvo el 50% de los votos. Algunas de esas son plazas políticamente importantes. Hay que analizar por qué. Y una vez identificadas las motivaciones, las razones, que pueden ser tanto de realidades políticas, orgánicas, estructurales del partido, como puede ser también en el doble rol que tenemos de impulsar una gestión gubernamental o de acompañar la gestión gubernamental del presidente Abinader, qué políticas públicas pudieron quizás hacer falta para que la gente pudiera tener una mejor estima, una mejor valoración de la gestión que estuviéramos impulsando. Son diferentes los elementos que hay que analizar y ponderar y una vez concluido esa etapa, pues seguir a otras etapas, a otros peldaños de este proceso. Tenemos 3 senadurías que no ganamos, la del distrito, San Juan de la Maguana y la Romana. Bueno, también conocer las razones por el cual no se replicó el modelo y eso no es muy simple. Casi de la regla general. No, ningún caso es simple. Como que no se puede ganar en todos sitios. Pero tienes que hacer el análisis, tienes que adentrarte en él y hacer una auditoría forense del proceso y poder conocer cuáles son las razones por las cuales tuvimos 29 senadores y por qué hubo 3 plazas que no ganamos. Y es lo natural. Muchas veces, una vez concluidos los procesos, sobre todo cuando los procesos son positivos, como es el caso nuestro, pues no hacemos la tarea posterior. Y si queremos seguir teniendo experiencias de provecho hacia el futuro, tenemos que tener la tranquilidad también de analizar los procesos. En mi caso, hoy como presidente del partido, que también tuve la oportunidad de coordinar la campaña, me es de más interés en el orden de mis funciones y de mis responsabilidades, que nos adentremos a conocer el proceso para poder preparar el partido del futuro, construir el partido del futuro y consolidar el partido que nos llevaría a otros procesos electorales, uno que ya está a 4 años de distancia y que tenemos que tener las condiciones para hasta poder el 28. asumir, sí, los retos del futuro. ¿Van a comenzar a analizar? No, pero tenemos que analizar el partido de hoy para poder construir el partido del futuro, para poder tener una oportunidad de relanzarnos, de reinventarnos. Y no es muy temprano para comenzar ese análisis. No hay que esperar algunas cosas que pasen en el nuevo gobierno. No, te estoy diciendo que el proceso de hoy, del proceso de pensar un partido hacia el futuro, obliga a que analicemos el presente y que analicemos lo que pasó en el proceso último. Nada
nada puede tener tanto éxito en el mundo que no merezca una opinión y una crítica al propio proceso. Y es ahí donde nos perdemos en oportunidad, porque no lo realizamos. El triunfo en oportunidad acapara la atención toda atención y te quita un poco de visión a cosas que son evidentemente importantes. Yo le comentaba en diferentes oportunidades que tenía a los miembros del partido, y lo hacía por diferentes motivos, de que el pasado domingo 19 había motivos para celebrar, pero que no olvidáramos que el otro día era el lunes y se trabajaba, porque tengo la filosofía de que mientras más éxito tengo, más trabajo, y creo que ese debe ser el espíritu que acompaña al partido. ¿Usted no cree que ser demasiado parsimonioso, no ganar con una victoria tan aplastante, sencillamente para mantener el espíritu calmado? No entiendo. Es que aun cuando debieron haber celebrado. Pero aun cuando tengas... Era lógico celebrar. No, porque en esta oportunidad la responsabilidad que nos está dando el pueblo dominicano es demasiado importante, es demasiado grande. Hemos tenido un crecimiento como partido y en el caso del presidente Abinader una relegitimación de sus esfuerzos. De haber obtenido 52% en las elecciones del 2020 nos acercamos al 58%. Hay renovadas energías y un apoyo mayor al que obtuvimos originalmente. Sin embargo, de haber logrado 20 senadurías, logramos hoy 29, y de tener 100 diputaciones un poco menos, a 145. El 85% del territorio en el ámbito municipal. Ese apoyo no es para celebrar, es para asumir con mucha responsabilidad, con alto nivel de compromiso y con un sentido de humildad tal que nos permita comprenderlo. Porque hay demasiado poder concentrado en un solo partido de gobierno. El poder sin humildad no tiene sentido. El poder sin humildad no tiene propósito, no tiene lógica. Y lo que hoy el PRM ha asumido nos conlleva a nosotros de tomarlo con toda la tranquilidad y prudencia y entender que el pueblo dominicano lo que nos ha dado es más espacios para trabajar, no para festejar. O sea, para trabajar. Es la misma prédica del presidente de que hay que ser humilde en la victoria. Hay que ser humilde en la victoria y comprenderla, porque nos han invitado a trabajar más para el pueblo dominicano. Y no para construir un país a imagen y semejanza del PRM, sino construir un país a imagen y semejanza de los deseos de la gente. Lo que pasa es que la gente ha visto quizás el PRM hoy en mejores condiciones o aptitudes para poder acometerlo. Pero este proyecto de nación que surge a partir de un apoyo como el que recibió el PRM es para entenderlo, comprenderlo y poder impulsar la gestión que el pueblo espera. Gracias a Dios tenemos en el liderazgo del presidente Abinader unas condiciones tal que utiliza siempre sus capacidades para escuchar, para dialogar, para construir consenso. Está cargado de simbología y de ejemplo el hecho de que el presidente Abinader, a 3 o 4 días de haber ganado la presidencia de la República, esté visitando a sus contrarios, a aquellos que presentaron proyectos disímiles a él, construyendo consenso, porque el consenso en esta oportunidad no es una vocación, no es para reflexionar. El consenso es una obligación, porque el país así lo requiere. Mire, el presidente ganó con muy buena puntuación, 57%. Sin embargo, esa puntuación está por debajo de las proyecciones que tenía el partido. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, en realidad no era que tenía el partido. El partido y el presidente Abinader nunca se propuso lograr o alcanzar un porcentaje tal. En algunos momentos... Pero los números daban por encima del 63. Sí, pero no era una política, digamos, para perseguir. No andábamos proyectando ser o alcanzar la votación histórica más importante de la... No nos llenaba o no nos invitaba a lo que quizás en otros momentos el ego de algunos líderes habían incentivado. No. Ahora sí tiene usted razón de que muchas encuestas, sobre todo las encuestas que utilizábamos nosotros de forma privada para diseñar los trabajos y el compendio de tareas en el marco del proceso electoral, nos narraban una realidad mejor que la que obtuvimos. Y eso también es un tema para analizar. ¿Qué sucedió entre las proyecciones que se tenían y el resultado obtenido? Sobre todo en el ámbito de algunas candidaturas senatoriales y de la presidencia de la República, porque nos narraban un
un escenario un tanto más positivo, aunque no andábamos en procura de él, pero sí nos narraba un posicionamiento un poco más holgado, por La decirlo de alguna abstención manera. no jugó algún papel en eso. Y que nuestras políticas o nuestros diseños de campaña lo hicimos en virtud a la realidad que nos daban esos estudios de mercado. Eso es un tema que hay que analizar. La abstención, ¿usted no cree que jugó algún tipo de papel? ¿O qué valoración usted le da a la abstención, que fue alta? Mira, el decir que vamos a ganar con tal o cual porcentaje, el inclusive proyectar, como muchos lo hicimos, que íbamos camino rumbo al 70%, podría tener un juego doble, dual, al tiempo que desestimulaba a los opositores o les decía o llamaba la atención a los opositores de que el triunfo del PRM era inminente, también desestimulaba el voto, porque la gente decía, bueno, y el propio militante decía, si tenemos un posicionamiento privilegiado, ¿para qué trabajar más? ¿Para qué dar más? ¿Para qué dedicar más tiempo, más horas? Y algunos decían, bueno, ¿qué utilidad puede tener mi voto si el resultado ya... Si los otros ya ganaron. Si el resultado ya está plasmado y con la velocidad del mundo en el que vivimos, la responsabilidad que tenemos, el costo que representa a un dominicano, por ejemplo, trasladarse a Pedernales, donde tú eres, Sí. desde Santo Domingo a votar, pudiera no haber ayudado a mantener los niveles de apoyo. O sea, que el que haberse creído ganadores o haberse creído perdedores tuvo un efecto en la abstención. Son de las cosas para estudiar, para analizar, pero indudablemente sí. El poco nivel de competencia entre oficialistas y opositores o entre las propuestas políticas del momento no ayudó o no estimuló al voto, sino todo lo contrario. Eso usualmente ocurre. El efecto o el hecho de que un gobierno en proceso de volver a presentarse a una legitimación tenga altos niveles de apoyo o de favorabilidad, usualmente hace que el votante no acuda porque no hay motivos para cambio. Y como no hay motivos para cambio, entonces hay menos necesidad o menos ira, menos pasión de ir a acudir a un voto, porque no están dadas las condiciones para ello. Recuerda que hasta la dinámica del 2020, por ejemplo, no estuvo presente en el 2024, para solamente contrastar de dos procesos conocidos o muy recientes. Recuerdo que a las elecciones se decía incluso otra. Estas son las elecciones más aburridas, precisamente porque se veía como un virtual ganador con muy buen porcentaje y virtuales perdedores. Pero me gustaría... Pero también, Adolfo, porque el país ha ido cambiando y porque las campañas se han ido organizando de una manera diferente. El hecho de que hayan sido aburridas, o como algunos la han caracterizado un tanto aburridas, es muestra también de madurez y de que el calor de las campañas que hacíamos tradicionalmente, las contradicciones, que a veces llegaban hasta hechos de violencia a lamentar, no estuvieron presentes. Eso también narra un tono positivo de los procesos por los altos niveles de quizás más organización, más prudencia que lo que se daba en el pasado. El país ha ido madurando. Bueno, qué importante. Mire, hay algo que yo quisiera su análisis, usted que es un hombre experimentado en estas cosas. ¿Cuál es el papel que jugó, a su entender, los partidos minoritarios? Importantísimo para nosotros. No podemos bajo ninguna circunstancia menospreciar lo que fue el aporte de la gran alianza, la gran coalición que originamos o construimos. Van a ser tomados en cuenta. De RD Avanza, por el hecho de que en las elecciones, solamente para ponerles ejemplo, del 2020, el PRM obtuvo 48% de los votos. Pero van a ser tomados en cuenta en ese orden de importancia los partidos minoritarios. Serán tomados en cuenta y las razones o el método que se utilizará para tomarlos en cuenta será variado. No puedo narrar que será en virtud necesariamente de lo que cada quien construyó, porque no solamente usted aporta en cantidad de votos, también aportas en ideas, en trabajo, en visiones, en la marca que usted en algún momento determinado puede representar. Son varios los elementos. Ahora, en el 2020 obtuvimos 48% de los votos, el PRM. Por aliados obtuvimos 4 puntos más. En febrero el PRM obtuvo 48% de los votos y por los aliados llegamos casi al 60%. O sea que los aliados han sido determinantes. En esta oportunidad volvimos a replicar 49% y los aliados nos dieron 8 puntos más. Los aliados son
son importantes en la estructuración bajo el modelo que tenemos hoy del 50+1 para ir construyendo una mayoría determinada. Vámonos a una primera pausa comercial, regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Mire, el presidente, una vez se supo ganador, inmediatamente comenzó a tocar el tema de algo que para él es vital, y es su reforma constitucional, y llamó a los partidos de oposición. ¿Usted cree que hay condiciones para una reforma constitucional? Sí, claro que las hay, y creo que el apoyo que recibió el presidente Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, tiene mucho que ver con eso, con su vocación de apoyo, de fortalecimiento institucional de la República Dominicana y de la coherencia que ha mantenido en sus años de opositor con su ejecución en el gobierno, sobre todo en esos aspectos. Aquí ha habido un cuidado del orden institucional del país, del orden constitucional del país, de tal manera que ha dado garantías al dominicano y a los actores de que tenemos un presidente con esa vocación. Sin embargo, por ejemplo, solamente para ponerte un ejemplo, la Junta Central Electoral hoy, que está conformada por jueces que han demostrado tener la capacidad de organizar un proceso y de mantenerse al margen de las diferencias políticas partidarias, que no tienen un recorrido político conocido, miren el proceso que nos brindaron y cómo pudimos organizar 2 procesos, el de febrero y el de mayo, con altos niveles de credibilidad y de confiabilidad. Y eso tiene que ver mucho con la vocación del presidente Abinader. Antes que nombrar miembros del Comité Central de nuestro partido, en este caso se llama Comité Nacional de nuestro partido, nos adentramos a generar una junta independiente. Y miren los resultados que dieron. Aunque algunos opositores dicen que no es tan independiente, pero mira... pero la mejor forma de demostrar si lo son es que no hubo un solo reparo en una sola mesa, en 17,000 colegios en todo el país. No ha habido una impugnación, una objeción, un acto de violencia en 2 procesos consecutivos. Y la mejor manera de conocer si la oposición ha tenido confianza en el proceso es el resultado. A pocas horas de culminarlo, se producen las llamadas correspondientes, reconociendo el triunfo y sin un nivel de cuestionamiento al concluirlo. Los demás es parte del folclore de los procesos y de las líneas discursivas que levantan los partidos para poder justificar o para poder intentar posicionarse en el proceso. Pero al final ha habido solo aplausos. En política hay algo que se llama practicidad. Y yo le pregunto, ¿qué sentido tiene para la oposición, encabezada por Leonel Fernández, que pasó a ser ahora el líder de la oposición, apoyar al presidente a una reforma constitucional, sobre todo cuando el propio Leonel ha dicho en innumerables ocasiones que esa constitución que es de él, o se la atribuye él como de él, está bien así, que no se necesita una reforma constitucional para los fines que el presidente para pretende? Que no haya otra constitución de un presidente. Para que ese mismo argumento que usted está diciendo sean temas del pasado o, digamos, narrativas del pasado. Aquí no puede haber una constitución de un presidente. Aquí tenemos que tener una constitución de los dominicanos que dé estabilidad. Pero si reformamos ahora será la constitución de Luis, como lo es ahora la de Leonel. No la quiere, porque el presidente lo que quiere es una constitución construida en consenso con todas las fuerzas, porque lo que busca, pero señores, un consenso, perdóname, señores, hermano, perdóname, ese consenso debería ser en la medida de lo posible. Porque te siempre acabo será, de decir, a Leonel, por ejemplo, no le conviene una reforma constitucional, pero Luis tiene, porque él entiende que esa constitución está bien y que para los fines que el presidente Abinader quiere reformularla, no es necesario. Pues sí, entonces, ¿por qué apoyarla? Pero todo lo contrario. En la tradición política dominicana, en la tradición de Leonel Fernández, en la que él ha construido, los presidentes quieren ser eternos y quieren presentarse nueva vez en reiteradas ocasiones sin terminar. Estamos frente a un hombre que acaba de ser reelecto con el 58% de los votos, con 29 senadores, 145 diputados. Nunca nadie en la historia había obtenido 145 diputados. ¿Qué punto reformularía Luis, por ejemplo? Para y de 85% del territorio. Y ese señor, presidente hoy de la República, dice, quiero reformar la Constitución para que nadie pueda volver a reformar la Constitución para prolongar su mandato. Pero ¿cómo se haría eso? Quiero demostrarle al pueblo dominicano de que este servidor no se reelegirá nunca más y que el modelo será el único
2 periodos y para su casa. Pero eso es lo que tenemos ahora, no, 2 periodos. Pero ahora no hay garantías de que, por ejemplo, en el Congreso que el PRM acaba de ganar, no la modifiquemos. Mire, el PRM acaba de ganar, pero permítame un momento, el PRM acaba de ganar hoy, y pasó en el pasado con el PLD, fuerza suficiente para reformar la Constitución y hacer que Luis se quede ahí en varios periodos más, o quitar el impedimento constitucional que hay Pero hoy. ¿qué otro candado pondríamos? Entonces, si la Constitución de hoy dice 2 periodos y nunca más. Pero se puede modificar con facilidad. ¿Y ponerle qué? Ya le Es lo estoy que yo diciendo a usted que hoy tenemos nosotros el poder de eliminar, por ejemplo, de abrir la reelección para que se pueda postular indefinidamente le el presidente entiendo. Abinader. Lo que quisiera Entonces, ese saber- señor que tiene esa capacidad, tiene ese poder, lo que ha dicho es, ayúdenme, apóyenme para cambiar la Constitución de tal manera que nadie pueda, cada vez que quiera, reformarla para quedarse. Entiendo, pero ¿cuál sería el candado? ¿Qué tan fuerte sería ese segundo candado, además del que ya tiene? Se pueden colocar ¿Cómo qué, por mayorías ejemplo? superiores a la que hoy se tiene. Hoy, por ejemplo, una Asamblea Nacional se convoca por una ley ordinaria y luego se requiere 2/3 partes de los presentes. Usted puede fortalecer que no sea 2/3 partes, sino que sea una 3/4 parte, y que no sea de los presentes, sino sea de la matrícula. Usted puede también llevar a que ese tema, particularmente el de la reelección, tenga que, aparte de pasar por ese tránsito, ir a un referéndum, por ejemplo, ¿Y y usted que la cree que la población dominicana, con una votación específica, apoye un referéndum. Puede haber múltiples formas. Pero, señores, no podemos, la Constitución de la República Dominicana, desde el 1844 hasta la fecha, es la hechura de un presidente. Cada vez que un presidente quiere reelegirse y quedarse, la modifica o construye las formas para quedarse. Pero en el año 2020 estuvimos al triste de otra reforma constitucional para que el presidente de turno pudiera reelegirse por un 3er periodo consecutivo. ¿O acaso no es esa la historia? Entonces tenemos un presidente hoy, Luis Abinader, que quiere construir un legado y que ha dicho desde el primer día, yo no vuelvo. Y no hay una brecha, por ejemplo, que Luis quiera reformular la Constitución. Como no tiene acción para el posterior, sino para el porvenir, él está en su periodo, digamos 2 periodos y nunca más. Si la reformula ahora, no rige para él, porque él tendría un periodo. No, bajo ninguna circunstancia, porque se colocan los transitorios correspondientes que las constituciones siempre tienen. ¿Cuál es la garantía para la oposición de esos transitorios que la tiene correspondientes? actual, que nos acompañen a hacerla, Que los acompañe. que nos acompañen a construir esa reforma, porque no queremos una reforma sino de todos. Se coloca un transitorio, como tienen hoy la Constitución de la República, donde quede claramente establecido en la Constitución de la República. Si Luis no Busquemos logra- la Constitución hoy y usted verá que en la parte infine de la Constitución hay unas disposiciones transitorias donde se rigen situaciones similares a esas. Hay una determinación del presidente de lograr esa reforma constitucional. Esto implica de alguna forma que si no logra el apoyo de la oposición, lo podrá hacer él con la mayoría mecánica que tiene. Y otra cosa que el presidente ha propuesto es que el Ministerio Público Independiente sea una figura que pueda tener sustentabilidad en el tiempo. Son 2 temas. ¿Cómo se lograría eso? Eso es un tema para discutir. Hay varios métodos que se han pensado que son mejores ¿Cómo que el cuál, que hoy por se ejemplo? tiene. Hay varios temas. Hay algunos que han propuesto que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo designe o un sistema similar. Hay diferentes modelos. Pero, señores, miren, estamos frente a un presidente que está en la consecución de la construcción Si es de el un Consejo, legado, estaríamos lo mismo, que porque no quiere, ¿quién decide el Consejo? que no quiere, por estar dadas hoy, en el Consejo Nacional de la Magistratura nadie tiene mayoría. Porque ¿quiénes son los miembros del Consejo hoy? Por ejemplo, no estoy diciendo que es el modelo que yo me identifico, pero hoy están representados los partidos de oposición, jueces que no tienen militancia política, principalmente su vinculación no es con el oficialismo, por ejemplo, y tiene el oficialismo presencia. Entonces, eso es un modelo que puede dar resultado o no. Eso es para discutir. Hay otros mecanismos que se han estudiado. Pero lo importante de esto es uno. Tenemos un presidente que ha dicho, expresado públicamente, no vuelvo a aspirar, quiero modificar la Constitución para que no quede dudas y que para que la posteridad, el que me sustituya en el 2028, no quiera quedarse eternamente. En esa conversación con Abel Martínez, ¿hubo posibilidad de No estuve presente. reafirmar? No estuve presente. Pero no lo sabe, Y como no presidente del partido. No, porque no. Recuerden que el presidente ha salido de viaje y no he tenido la oportunidad de conversar con el presidente posterior a su visita
con el presidente Abel Martínez de forma personal, presencial. No conozco los términos de esa conversación, ¿Usted cree que pero no dudo que uno de los temas conversados fue ese. Pero ¿usted cree que esa sería la vía correcta, dado que Abel no es el líder del Partido de la Liberación Dominicana, hablar con Abel y no con el partido para cualquier tipo de apoyo? Se necesita el partido, no Abel. Abel ha quedado totalmente menguado. Pero el presidente Abinader ha salido a conversar con los ¿Pero por qué no con el partido? Con los que conversaron o los que compitieron con él en el proceso anterior, que acaba de concluir hace una semana. Y bueno, lo hará con otras fuerzas. Y es posible que el presidente converse con todas, hay que conversar, porque el presidente tiene vocación de generar consensos, no de utilizar fuerzas, el Congreso, imagen y semejanza suya. No es eso. Y lo que esté pidiendo o está invitando a que reformas importantes existan los acompañamientos del lugar para que sea de todos y para que haya garantías para todos. Por eso que le pregunto, porque el consenso del PLD lo da el partido, el no presidente Abinader nunca se adentrará a reformar la Constitución ni a reformar ninguna otra ley de esa naturaleza, de importancia sustantiva, si no es en virtud de una conversación profunda y de generar los mayores niveles de consenso con la población, con la gente, con las fuerzas vivas. Y no hay un consenso en 145 diputados y 29 senadores. Eso no es un consenso suficiente, condición sine qua non para lograr lo que él quiere, suponiendo que la oposición, que no le conviene apoyarlo, no lo apoye. No hay dudas de que el pueblo nos ha dado a nosotros una gran responsabilidad, acumuladas alrededor de las fuerzas que hoy, a partir de agosto, podremos ostentar y que podrían obtener algún nivel de orientación del partido y del liderazgo que se aglutina alrededor del presidente Abinader. Pero la visión del presidente Abinader no es de utilizarlas sin generar los espacios de conversación, consensos y dinámicas con otras fuerzas. Chávez, si no tiene apoyo de la fuerza del pueblo y el PLD no lo hará. Lo cierto es, don Adolfo, que en otras oportunidades, organizaciones que han tenido fuerzas similares, por no tener el tino de conversar, no tener la humildad de ir y trasladarse hasta donde está lo cual liderazgo y poder contrastar ideas y construir puentes en vez de muros, han perdido las fuerzas que han aglutinado. A ver si le entendí. Si no logra el presidente el apoyo de la fuerza del pueblo y del PLD, no hará la reforma. Lo que el presidente ha pedido es el consenso. Lo que el presidente le ha pedido a las fuerzas, estamos hablando de un proceso que culminó hace 3 o 4 días, una semana. Estamos en menos de una semana, 6 días. El presidente ha querido construir consensos y construir vías de entendimiento y comunicación con las fuerzas vivas del país para que podamos hacer todas estas reformas importantes juntos. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos quisiera que me diga si usted cree que están dadas las condiciones también por una reforma económica que está en el tapete. 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con José Ignacio Paliza. Antes de ir a una pausa comercial, le decía, ¿qué tan inminente es la reforma económica que también tiene que hacerse y que el presidente está propugnando por ella? Sobre todo, si tampoco conviene a la oposición apoyar una reforma económica. Mira, creo que en el caso de la reforma económica, como has propuesto, el país tiene que sentarse en los próximos días, semanas, digamos en un tiempo relativamente breve, a pensar qué país queremos y cómo lo vamos a financiar, cuáles son las áreas, las inversiones, la infraestructura que nosotros queremos proyectar para el futuro próximo y a cierta distancia. Y entonces, en virtud de ese país o de ese diseño de país, entonces generar los consensos de acuerdo a ver cómo podemos financiarlo, cómo podemos pagarlo y cómo podemos cada uno contribuir de manera a nuestras habilidades para que se pueda lograr. En la construcción de ese país que queremos, también tenemos que pensar un poco en el gobierno, el tamaño del gobierno que tenemos, lo eficiente que debe ser el gobierno en el manejo de tal o cual área, la posibilidad de fundir o no algunas instituciones, cómo las hacemos un gobierno más útil a los fines de la gente. ¿Ya ustedes han pensado en todo eso? A los fines de la gente. Y entonces también conocer cuál puede ser el aporte del gobierno a ese futuro que yo he narrado. Y entonces, de forma integral, conversar el tema. No es una discusión que
que puede verse como ha sido en el pasado. La pregunta de es, hacer reformas, por ejemplo, en el orden tributario meramente, y que a algunas personas se le impongan pagar más impuestos porque es más fácil recaudar. No, creo que ya debemos ustedes hacer un tienen análisis. diseñado lo que van a vender en ese consenso, puesto que ha sido postergada esa reforma por mucho Vender tiempo. no es el término, entiendo, adecuado. Bueno, vender a la sociedad Yo creo que es para lograr el apoyo. Creo que el gobierno tiene la responsabilidad, como gobierno, de presentar ideas primeras. Tiene que ser el gobierno, con el liderazgo que tiene, que presente las primeras propuestas, la primera visión, y a partir de ahí poder escuchar y construir dinámicas que nos permitan entre todos acordar el país que queremos. Y es evidente que el gobierno tiene alguna visión, ¿verdad? Alguna visión suya que se ha ido conversando a través del tiempo, de cambios, de proyectos de infraestructura y de reformas que quisiera emprender y acometer. Esa irá al Consejo Económico y Social. Por eso hablamos de profundizar aún más el cambio. El Consejo Económico y Social es muy útil, o ha demostrado ser muy útil para estas conversaciones. Pero este tema irá al Consejo Económico, es la pregunta. Todo tema de esta naturaleza tiene que ir al Consejo Porque Económico y Social. la constitucional no necesariamente tiene que ir al Consejo Económico. Pero el Consejo Económico y Social ha probado ser un fórum interesante para discutir temas de esta naturaleza, porque están presentes miembros de la sociedad civil, del empresariado, de los sindicatos. Pero tiene sus limitantes el Consejo. Sí, claro, pero es un escenario más donde temas de esta envergadura deben de ser consultados, conversados, presentados. El país que queremos, el país del futuro, no puede ser el de una organización. Esa no es la visión del presidente. Y por eso vuelvo al tema atrás de la Constitución o de este tema. Tiene que ser basado en la construcción de consensos, de acuerdos y de una visión mucho más articulada, la que se pueda construir el país del futuro, porque el país no es el de una organización política, sin embargo, es el de todos. Al presidente se le ve una inusual prisa en tratar de lograr esas dos reformas que pretende, tanto la económica como la constitucional. ¿Eso ustedes pretenden que se logre en este periodo o en el próximo periodo que inicia a partir de agosto? Es que no creo que el presidente no es un hombre que procura, que tiene velocidades, digamos, que no sean las oportunas. ¿Y por qué tan rápido entonces? Pero, si no hay... pero no sé por qué usted dice que es rápido, si no he visto al presidente ni presentar ninguna de las dos propuestas. No, pero buscando los consensos. No están sobre la mesa. Pero también recuerda que el presidente Abinader en el año 2020, una vez logró el triunfo, también visitó a sus opositores y visitó a quienes fueron sus contrincantes o oponentes pero en no el para proceso esos electoral, y los visitó. El presidente tiene esa vocación. El presidente es uno que se ha reunido desde con el gran empresario nacional hasta con toda la Junta de Vecinos del país. Es un hombre que tiene ha tenido el tino de construir canales de conversación con la gente. En su experiencia, ¿estas reformas deben hacerse ahora en este Congreso o en el posterior? Le pregunto. Mira, son contextos diferentes y son congresos diferentes. El Congreso de hoy es un Congreso mucho más representado de una manera más, digamos, mucho más balanceada las fuerzas políticas del país. Pudiera ser interesante que algunas de estas conversaciones pudieran darse en el marco de este Congreso actual. Si es por consenso, debería ser ahora. Están mejor representados las diferentes fuerzas y se requiere de una articulación mixta de todas las fuerzas políticas. Por eso, pudiera ser interesante de que algunas de estos temas se puedan discutir en el marco de este Congreso. Le hago la pregunta precisamente porque el presidente está buscando consenso. Y si es consenso, tiene que ser con el Congreso que tenemos ahora. Es una opinión mía. Y la mía también. Porque inclusive debo confesarte de que una vez que terminado el proceso electoral, los últimos días, he estado un poquito tomando un tiempo para mí y para mi familia. Y bueno. Cualquier opinión que pueda externarte, no la asumas como una oficial, porque tengo 2 o 3 días un tanto distante del concón, como se dice. Estos temas, ¿cuándo irán al partido? Si es que irán al partido o solamente se quedarán en el gobierno. Vuelvo a repetirte,
en la medida que avance los próximos días estaré un poquito más enterado de muchas de estas cosas, pero es la opinión mía. Exacto. Lo que quiere decir que la dinámica hoy en el Congreso, las mayorías hoy en el Congreso son más interesantes para construir consenso que en el futuro, donde nosotros tendremos más nivel de responsabilidad por la conformación de ambas cámaras. Y mucho más fuerza. Que creo que podría ser interesante que para sea la ahora. oposición y para nosotros mismos, de que muchos de estos temas puedan conversarse en el Congreso actual. En esto, que la reforma que se vaya a hacer sea en este Congreso, porque Pudiera mucho ser más, interesante, porque más tiene plural. más pluralidad, pudiera ser interesante. Exacto. No te Mire, estoy diciendo que sea eso de lo que vaya a ocurrir. No, la opinión suya. Pero creo que para tranquilidad de la oposición y para la construcción de un mejor consenso, quizás sea ahora más prudente. No, pero en todo caso, el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader hemos dado garantías de sobra de que el Congreso del futuro no se utilizará bajo ninguna circunstancia para imponer un modelo de país a imagen y semejanza del PRM. Ese no es el modelo que nos asiste, pero ni es Luis Abinader. Para la oposición debería ser importante que sea ahora, porque se importantiza a la oposición como tal, ya que el Congreso es mucho más plural. Sí, pero ya ustedes saben, el país tiene la certeza, y lo sabe ya, de que el presidente Abinader no quiere un país, ni quiere un modelo constitucional. Pero no es lo que quiere Abinader, es lo que quiere la oposición también. Para él, y pueden tener la tranquilidad. Es más, si el presidente quiere o quiere abocarse o quiere impulsar un proceso de reforma constitucional para limitarse a él mismo más, eso es de aplaudir y eso es para celebrar. Nunca antes un presidente lo había hecho. Todos los presidentes lo hacen para otra cosa. Disminuirse sus prerrogativas, sus por poderes Dios, lo hacen constitucionales. para otra cosa. Si el presidente Fernández modificó la Constitución, su Constitución, que es una buena Constitución la actual, para poder volver en el futuro, pero no se recuerda. Entonces, este es un hombre que está diciendo, yo quiero modificar la Constitución para yo no poder volver en el futuro. Pero el único que tiene garantía de que puede volver en el futuro es el propio Leonel. Señor, pero eso es para aplaudir. Lo del presidente Abinader es para aplaudir y celebrar. Un hombre que quiere construir un legado y quiere hacer un país, o quiere que la figura del presidente sea una llena o cargada de honorabilidad, y eso lo da mucho el hecho de que haya un retiro, porque los presidentes, como no son parte de una discusión eterna hacia el futuro, también tienen de sus opositores y tienen de la gente un nivel de respetabilidad distinto, y lo utilizan en el futuro para ser buenos asesores, buenos guías, buenos opinadores, gente que ayuda a construir el futuro, pero no necesariamente sean figuras que dividan, sino que unan. Mire, hay casi un consenso de todos los sectores en que se necesita una reforma económica, pero esos sectores también hay, por consenso, una determinación de que es imposible usted exigir a la sociedad en términos general mayores, digamos, prestaciones en lo que implica un consenso, sin que se corrija ese desguazadero que representa el dinero que se va con las sedes, sin corregir el problema eléctrico. Yo le comenté en mi parte inicial de su pregunta previa, de que teníamos que conversar sobre el país que queríamos y que cada uno tenía que poner de su parte. El gobierno tenía que dar muestras de qué estaba dispuesto a aportar o qué estaba dispuesto a colocar, haciendo reformas a lo interno del manejo de la cosa pública, como también tenemos que pensar cuáles son los proyectos, las inversiones que queremos como sociedad hacer a tiempo. Y creo que esta conversación es una mucho más profunda y mucho más general y que conlleva pensar en muchos temas. Ese es uno de ellos. Una conversación breve. Usted está de licencia. ¿Cuándo vence esa licencia? La licencia como tal, en la carta que yo envié al presidente Abinader en enero, decía que cuando culminara el proceso electoral debe volver. El decreto que nombra a un ministro interino, por cierto que lo ha hecho de forma creo que muy adecuada, Igor Rodríguez, y tenemos hoy, creo que hoy está en Villa Tapia, mientras hablamos está en Villa Tapia ayudando a algunos desplazados que por motivos de las lluvias se vieron afectados la noche de ayer. Creo que lo ha hecho propiamente bien, Igor. Me siento complacido por cómo La pregunta es ¿cuándo vence su licencia? Pues el decreto no lo especifica de manera puntual.
Pero yo quisiera tener una conversación con el presidente Abinader una vez ya regrese de Italia y ahí veremos. ¿Quería volver a la misma posición usted? Si es necesario o oportuno que yo regrese a la posición que hoy ostento, cuál es su visión del gobierno. Usted ve bien en la Cancillería. Y pues es una discusión que se dará. Lo importante es que quien está hoy al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia lo está haciendo de forma adecuada. Vamos a una tercera y última pausa comercial, regresamos en 2. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. José Ignacio está un poco fuera de los temas que tienen que ver con el gobierno porque, bueno, él está en licencia, pero yo sé que no está de licencia como presidente del Partido Revolucionario Moderno. Así que vamos a hablar sobre lo que está pasando. Mire, 8 precandidatos a la presidencia para el 2028 se reunieron con el presidente. ¿Qué tan fructífero fue esta reunión? Usted estuvo ahí. El presidente Abinader conversó, inclusive previo al proceso electoral, en un desayuno en el Listín Diario, me parece que allí fue la primera vez que lo expresó, que llegado el momento, él se reuniría con aquellos que habían expresado su interés de presentarse para el 2028 al interno del partido, con la intención de mediar, con la intención de construir avenidas, protocolos, entendimiento y mantener o preservar la unidad del Partido Revolucionario Moderno. No es muy temprano. Eso es un tema suyo, del presidente Abinader, que creo que cualquier respuesta que se pueda dar relacionado al 28 debe ser el propio presidente Abinader, y no debería ser que pueda ser, digamos, el vocero, pudiera comentar sobre cualquier aspecto concerniente al tema. Pero le pregunto, como presidente del PRM, ¿no debería ser eso un tema del partido? Porque se trata de elecciones. Y el presidente no es que tiene la injerencia, sino los partidos políticos, y tienen su propio protocolo. Ni tan siquiera el partido, porque inclusive ya las organizaciones, de acuerdo a la ley, conforman una Comisión Nacional de Elecciones Internas, que es autónoma y que tiene inclusive presupuesto distinto al del partido,
o con una contabilidad distinta al partido para poder garantizar su autonomía, que es la que dirime estos temas. Pero el presidente Abinader es hoy el líder del Partido Revolucionario Moderno y es el líder del país y es el más responsable en la forjación. Pero aún así no puede dejar al margen al partido en esta toma de decisiones que son de partido. No, pero el partido siempre impulsará su rol o tendrá su espacio de interacción. Pero el presidente Abinader, que es un forjador de generaciones y de liderazgo, y que ha expresado que tiene él el deseo de colaborar o contribuir a propiciar los relevos correspondientes, y que tiene la fe de que en las nuevas generaciones del partido puede haber hombres y mujeres que pueden hacer la labor de presidente, inclusive hasta mejor que él, han sido sus propias palabras, y qué bueno que sea así, porque la labor de un líder, de un padre, es siempre propiciar que sus hijos o los que vienen después puedan hacerlo mejor que uno mismo. Claro. Esa es la construcción de un legado, tiene que ver mucho con eso. Decía Winston Churchill que un gran líder es ese, el que forja las generaciones del futuro. Y creo que el presidente Abinader tiene esa brillante oportunidad que él está en el tránsito de ejercer. Su presencia en esa reunión, ¿en calidad de qué? Ya que usted ha dicho en innumerables ocasiones que no va a aspirar a presidente de la República, al menos por ahora. ¿Por qué estuvo allí? No le he dicho que he estado presente en ninguna reunión. Le he dicho que cualquier tema... ¿Usted no estuvo en la reunión? Le he dicho que cualquier tema concerniente a, digamos, a ese esfuerzo de mediación o ese espíritu o vocación de mediación del presidente Abinader para con los precandidatos del futuro, debe ser un tema que sea el propio presidente Abinader, que cuando lo entienda más útil, pueda referirse al tema. O sea, que usted no sabe lo que allí se trató. Ahora yo, y me referí a partir de unas informaciones que salieron en prensa de algunos medios, creo que fue de manera particular del Nuevo Diario, que expresé en el caso mío particular como José Ignacio Paliza, y lo había dicho en otras oportunidades en medios de comunicación, creo que aquí mismo, Verdades al Aire, en una cita previa hace algunas semanas, sí, que yo no presentaría candidatura para el 2028, llamado por diferentes motivaciones personales, pero que no tenía esa vocación. Yo soy presidente hoy del partido, lo seré hasta el 2026, he tenido la dicha de dirigir el partido en 2 ocasiones, en ambas ocasiones hemos resultado siendo victoriosos, no por mi labor, sino por la labor mía y de muchos, de 50.000 dirigentes que conforman la dirección del partido, que lo hemos logrado, y mi rol siempre ha sido la de construir unidad. Esta reunión y yo tengo la obligación hasta el 26 como presidente del partido, y luego del 26, en la condición en la que me pueda asistir en ese momento, de seguir construyendo unidad. Y esa es mi vocación. Esta reunión de Luis no es muy pronto en su venta, digo yo, si me puede contestar. O sea, muy temprano, todavía sin comenzar un segundo periodo gubernamental, no concita muchos intereses de gente que se supone debería estar concentrado en la gestión de gobierno. Reunir 8 precandidatos ahora, a menos que el interés no sea decirle a esos 8, mire, como ustedes van a aspirar en su libérrima determinación, yo quisiera que ustedes salgan del gobierno para que no me hagan un ruido con mi gobierno. No, pero nosotros hemos logrado como partido gobierno, mantener excelentes relaciones interpartidarias y buena química como equipo de trabajo en el gobierno. Pero ser un precandidato y funcionario a la vez. Tenemos reuniones permanentes, inclusive del Consejo de Ministros, del Consejo de Gobierno, en espacios que han sido muy públicos y conocidos, donde hemos sumido líneas directrices del presidente Abinader sobre tal o cual aspecto. El presidente es uno que conversa constantemente con sus miembros y sus dirigentes, y es una dinámica que lo ha prevalecido durante el ejercicio de estos últimos 4 años de gestión gubernamental. Pero este tema irá al partido, me interesa saber. Porque es un asunto meramente político. Es que todo tiene su tiempo, y creo que el partido evidentemente tendrá que conversar y moldear esa conversación. Pero ojo, el partido también tiene procesos previos a la elección de su candidato presidencial para el 28. Tenemos que renovar el partido con miras a la culminación de esta gestión que yo encabezo en 2 años, en el 2026, que invita a una renovación completa del partido.
o que debe invitar a una renovación completa del partido. Y bueno, y luego llegarán los espacios institucionales para tratar el tema de los precandidatos. Yo hago la pregunta, José Ignacio. Legalmente, la propia ley del régimen del partido, la ley de partidos específicamente, determina que los precandidatos se eligen en unas primarias en octubre del 2027. Y todo indicaría que por la vocación democrática que tiene el PRM y por los modelos que hemos emprendido en los últimos procesos, ese candidato o candidata se elegirá en el marco de unas primarias. No es que logramos construir una candidatura unificada, que también es posible, pero todas esas cosas tienen su tiempo. Por eso que yo le digo, como Adolfo, se trata de algo que ocurrirá... Tú tienes una prisa muy particular no, sobre al contrario, tema, que yo no tengo. Pero escúchame, al contrario. Yo lo aspiro. Al contrario, yo creo que hay una prisa inusual partiendo de que será en el 27 y estamos en el 24. El 27 que definirá las candidaturas. Simplemente pregunto por eso y porque el presidente ha dicho que diseñará un protocolo. Y si diseña un protocolo, tienen que hacerlo con el partido. Pero yo me casé el 5 de diciembre del año 2015 con mi esposa Isabel, pero hubo un proceso previo de cortejo, de invitación. Estamos diciendo lo mismo, solo que de diferente forma. De salir a cenar, de meternos en amores, le propuse matrimonio, hablé con el papá y la mamá, y eso me tomó 3 o 4 años. Bueno, para mí un placer tenerlo de nuevo aquí en Verdades al Aire. Siempre hay muchas cosas interesantes que aprender con este joven llamado José Ignacio Paliza. Me estoy poniendo viejo, pero un placer, Adolfo.